Buenos días, jóvenes del séptimo grupo de la licenciatura en Derecho, Sistema Escolarizado. Continuamos con esta segunda clase del día de hoy, miércoles 27 de octubre de 2021, de la materia de contratos mercantiles. Ya vimos en la primera grabación el contrato estimatorio. Vamos a ver ahora en YouTube la introducción para ver el contrato de transporte. Voy a compartir la pantalla a continuación para que incluso los que están en casa lo puedan visualizar. Aquí tenemos la proyección en el salón, pero también ustedes para que lo vean en casa y no se les olvide que estas grabaciones van a estar en plataforma en el transcurso del día de hoy para aquellos que quieran volver a entrar o escuchar la clase. Vamos a ver. Compartir la pantalla, es acá. Me avisan por favor en casa si ya lo pueden visualizar. ¿Ya lo pueden visualizar? Ya. Ok. Aclaración. En esta ocasión habremos de abordar algunos aspectos legales vinculados al contrato de transporte. Decimos esto porque sabrán ustedes que el transporte constituye una asignatura especial y autónoma en las carreras de Derecho, de Abogacía, de Procuración, de Escribanía, y para nosotros, estudiantes de Ciencias Económicas o licenciatura en Administración de Empresa, solo ocupa una unidad dentro del contenido programático. Y por ello, esta aclaración habrá de conducirnos a enfocar el contrato de transporte a lo estrictamente referido en el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente a partir del 1 de agosto del año 2015. En este cuerpo legislativo ya unificado en todo el ordenamiento patrimonial argentino y en nuestro Código Civil y Comercial, encontramos los artículos que regulan el contrato de... Una pregunta, ¿ya vieron que hay unas posturitas de ese tamaño que son para celular, ¿no? ¿Se le podría quedar a eso? ¿Cómo de cosas? Con algunas disposiciones generales. ¿Cómo? Está acá. Para el contrato de transporte. Y lo encontramos entre los artículos. Voy a preguntar bien
Voy a correr un poquito esto. 280 y 1318. La señal. Ay, ay, ay. Encontramos los artículos que regulan el contrato de transporte terrestre, tanto de personas como de cosas, Creo que vamos con a... algunas disposiciones generales para el contrato de transporte. Y lo encontramos entre los artículos 1280 y ¿Sabe qué? 1318. Voy a... Realizándose estas aclaraciones, Voy a... entonces comenzamos a analizar. Vamos a verlo mejor en el... Lo que a nosotros nos incumbe en Está muy... la carrera de contador público. Para transitar el contrato de transporte terrestre de personas o de cosas, tenemos que abordar estos sistemas. Vamos a verlo mejor con... Sí, porque está fallando la señal del YouTube. No avanza. Habremos de desentrañar algunos conceptos y definiciones. Habremos de ver las clases de transporte según el modo. Sí, vamos a mejor a compartir la pantalla en lo que estábamos trabajando. Aquí. A ver. Sí, porque no avanzamos con el YouTube. Está la señal muy endeble. A ver. A continuación vamos a ver el contrato de transporte. Digo, se empezó a visualizar, pero el video no avanza y se está perdiendo tiempo. El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona, ya sea física o moral, también conocida como persona jurídica, se obliga a trasladar de un lugar a otro, ya sea por tierra, por mar, por canales, lagos o ríos navegables o aire, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas a cambio de una contraprestación económica. El contrato de transporte puede ser verbal. En general se materializa en la llamada carta de porte. Este documento no lo pierdan de vista. Carta de porte cuya emisión no es obligatoria. Una vez extendida, representa el título legal del contrato. Tiene una utilidad probatoria trascendente y las partes pueden exigirse mutuamente dicha carta de porte. Los plazos para reclamar daños, tanto aparentes como ocultos.
Y después tenemos los plazos de prescripción de las reclamaciones. Y número 4, las indemnizaciones que pudieran surgir con motivo de algún problema que se haya suscitado con el transporte de mercancías o de personas. Una carta de porte debe contener como mínimo nombre y domicilio de las partes y además sujetos intervinientes, descripción de las mercancías a transportar y de su estado, ruta convenida, plazo y lugar de entrega, firmas y fecha. Tiene dos funciones importantes la carta de porte. Es el elemento probatorio del contrato de transporte y representa el título de propiedad de la mercadería. Vamos a ver los elementos de un contrato de transporte. Tenemos primero los elementos personales. Cuando hablamos de elementos personales, estamos hablando ¿de quién? De las personas que intervienen. Tenemos en primer lugar el porteador, transportador, transportista, ya sea por tierra o aire, patrón, barquero, en caso de agua, y es la persona que contrae la obligación del traslado, el que tiene la obligación de trasladar la mercadería o bien personas, porque también se pueden transportar personas. Por otra parte, otro elemento personal o interviniente, tenemos el cargador, el expedidor, remitente o consignante. Es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercadería a un porteador. Repito, es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercaderías a un porteador. O sea, yo voy a entregar determinadas mercancías a un portador, es también el transportista, para que las lleve a entregar a determinado lugar. Y el consignatario o destinatario es la persona a quien se envían las mercancías. Una misma persona puede ser a su vez el cargador y consignatario. O sea, yo las recibo y yo las voy a llevar, pero son para mí. O si yo las voy a llevar, pero yo las voy a ir a entregar a determinada persona. Esa persona es el consignatario, el que las va a recibir, a quien es la persona cuya mercancía va a ser el destino final, el consignatario. Yo entrego la mercancía a determinada persona para que esa persona la traslade, la cargue, la lleve, y una vez que llegue, sea entregada al consignatario. Entonces tenemos porteador, cargador y consignatario. Entonces tenemos el consignante, la segunda persona que vimos, es el que asume la responsabilidad de trasladar la mercancía a través de un porteador. ¿Ok? Y el porteador, una vez que traslade la mercancía, se la tiene que entregar a un consignatario o al destinatario, a quien va dirigido. Ahora, los elementos reales, las cosas. Puede ser mercancía, bienes o materiales que se van a transportar. Tenemos el monto o precio, que es la contraprestación económica que recibe el porteador por realizar el servicio de transporte, por llevar la mercancía de un lugar a otro, ya sea por mar, por tierra, por aire. Y los elementos formales, voy a quitar esto de aquí, eso se mueve. Entre los elementos formales tenemos el documento
que refleja el contrato de transporte, pues este varía según el medio por el cual se va a dar dicho servicio. El contrato varía si va a ser un transporte por mar, no es lo mismo que sea por aire o sea por tierra. A su vez, el medio de transporte se elige en función de las mercancías que componen el envío y de otros factores como, por ejemplo, la urgencia, el costo, la distancia entre los puntos de recogida y de entrega. Sea cual fuere el documento, siempre incluye los datos del remitente, o sea, es el que lo envía, y del destinatario. Creo que ustedes ya habrán ido alguna vez a correos o a en paquetería, les dan su sobre y primero se ponen los datos en un sobre, remitente y destinatario. Remitente es el que envía, destinatario es a quien va dirigido y el que lo va a recibir. El destino final de la cosa es el destinatario o consignatario. Sea cual fuera el documento, siempre incluye datos del remitente y del destinatario, fecha y lugar de la carga, número de bultos y su identificación, descripción de la mercancía, peso bruto y peso neto, forma de pago, o sea, los portes pagados o portes debidos, y además es aconsejable incluir los datos del consignatario o agente intermediario del transporte, instrucciones para la manipulación de la mercancía, el precio y los gastos complementarios. Hay que señalar, por ejemplo, en el caso de la mercancía, si es, manéjese con cuidado. Puede ser que sea cristalería o algo que se pueda dañar por el transporte, pero por eso empacado todo y no sufra ningún daño. Porque sí, yo me acuerdo que pedí, vi ahí en el Facebook un muchacho que se dedicaba a hacer todas, así de lucha libre, figuritas, llaveros y todo. Y tenía las figuras del santo y del otro por el que pidió en la película de las momias de Guanajuato. Y lo pedí, claro que sí, deposítame, le deposité, lo vio y me lo mandé unas cajas con esas bolitas de unicel, pero los dos muñecos vinieron quebrados de los tobillos. O sea, estaba... Y se lo dije, oye, mira, llegó esto, no, si quieres, devuélvelo, yo te devuelvo tu dinero. Y no se trató de eso. Entonces yo lo que hice, pues, compré cola loca, lo pegué bien, y los tengo en mi librero y no se nota. Pero es uno de los riesgos del transporte, porque yo quiero pensar que si sabes que se le puede quebrar, bueno, ¿sabes qué? Yo te lo voy a envolver de esta manera. Lo envuelvo, lo encinto con periódico, lo encinto bien y después lo meto en la caja con las bolitas. Entonces ya puede aguantar mucho golpeteo y no le pasa nada. Pero si nada más lo pones en la cajita, la figura está aquí. Pero ahí lo tengo todavía ahí. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Para que vean cómo ayuda mucho esa síntesis de internet, esto, según qué deben de ver ellos, tal cosa, pum, 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 lo busco, lo pego y tal. Porque tenemos el tiempo medido. O sea, si bien es cierto, tenemos hoy 3 horas, pero estas 3 horas son, se van rápido y es muchísimo. Les puedo mostrar que está este libro que está delgadito, este primer tomo, no, primer tomo es el tomo 4, 411 páginas, no lo acabamos en 2-3 horas. Tienes que estar extractando lo más elemental, lo más importante de cada tema, para que sea el motivo de la clase. Bueno, vamos a ver lo que es el transporte terrestre, que se ve en la parte de aquí abajo. A ver quién de aquí adelante nos ayuda a leer, por favor.
de aquí en el salón. El 1 y el 2. Internacionales, como el CMR, el TIR, el ATA, etcétera. Número 2. Ferroviario. El TIF. Sí, por eso ven ustedes que el contrato de transporte lógicamente tiene que regirse de acuerdo por qué vía se va a llevar. Y de acuerdo, no vas a decir voy por carretera y lo voy a llevar en barco. Eso es una cosa ilógica. Si va a ir por tierra, tiene que ser a través de un vehículo de ruedas. Que si va a ir por aire, tiene que ser un avión, un helicóptero. Y si es por mar, tiene que ser una embarcación náutica. Puede ser un barco, una lancha, etcétera, etcétera. Bueno, el transporte marítimo, ¿quién nos ayuda con el 1 y 2? ¿Sí? A ver, voy a subirlo para que lo puedas ver mejor. De fletamientos. Muy bien. La señorita del fondo, si nos ayuda con lo que es el transporte aéreo y transporte multimodal. Muy bien. A ver, ¿quién ahí en casa nos ayuda con las características del contrato de transporte, por favor? Estos que son 7. ¿Quién de casa nos ayuda? A ver, por favor, ¿quién? En casa, ¿quién nos ayuda? Dice 1, nominado, se encuentra regulado por la ley. 2, bilateral, se obliga tanto el cargador como el porteador. 3, consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. 4, oneroso, las partes perciben las utilidades y se graban recíprocamente beneficio mutuo. 5, conmutativo, las prestaciones de las partes son equivalentes. La equivalencia de las prestaciones es un concepto jurídico que implica una presunción legal, por lo que ambas prestaciones no tienen por qué tener el mismo valor económico en la práctica y muy frecuentemente así sucede. 6. Principal, subsiste por sí mismo sin la necesidad de otro contrato. 7. De resultado, no exige pactar los medios concretos para obtener el resultado deseado. Muy bien. A ver, los efectos del contrato de transporte, derechos y obligaciones del cargador. Primero, entregar las mercaderías al porteador. Suministrar documentos necesarios para el transporte de la mercancía o las personas. Pagar el porte o flete convenido si ha contratado aportes pagados. Y el seguro por parte del contratista. O sea, tú tienes que, si pasa algo a la mercancía, debe contar con algún seguro
para que les pueda restituir y no pierdan, porque si bien es cierto, la mercancía es responsabilidad del que va a transportarla, pero es mercancía del porteador con el consignante, conmigo. Si una persona viene y me dice, quiero trasladar estas motos a tal lugar, bueno, él va a hacer un contrato conmigo de transporte donde yo le voy a dar precio y todo para que me pague, para que yo pueda llevar a sus motos donde quiera. Pero yo no las voy a llevar en lo personal. Tengo en un caso un porteador, un cargador, que es el que va a llevar las motos para entregárselas al destinatario. Ese es parte del servicio que yo, primera persona, como el consignante, estoy obligado. Yo estoy obligado con el cliente. Cliente viene a mí, yo voy a transportar. Perfecto. Pero yo tengo a mi porteador y el porteador tiene para entregárselo al destinatario. Entonces yo me hago responsable de lo que le pueda pasar a la mercancía. ¿Qué tal si en el trayecto pasa un accidente, se pierden las motos? Debe haber un seguro que cubra eso para en caso dado, pues yo le tengo que responder al cliente. ¿Ok? Derechos del cargador. Tiene derecho a la ejecución de la prestación convenida, que se le pague. Derecho a dejar sin efecto el contrato, derecho de preferencia y tiene a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieren en camino. Y los derechos y obligaciones del porteador son realizar el porte, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al consignatario. Y los derechos del porteador, derecho al cobro del porte o del flete convenido, va a cobrar su trabajo, llevarlo de un lugar a otro. Y su obligación del consignatario o el destinatario, pues lógicamente otorgar el recibo de las mercancías transportadas. Con eso se acredita de que ya las recibió y que ahí concluye el servicio. Pagar al porteador el porte o flete y los gastos en que haya incurrido si se ha contratado aportes debidos. ¿Ok? Puede ser que sea una persona y diga, yo tengo, pero déjame buscar un porteador que te las envíe. Y la otra persona el cliente me puede decir, no, mira, hay una persona, un porteador, porque a veces necesitan una agencia consignataria para que haga los trámites y todo y la mercancía pueda salir para poderse enviar. Sobre todo como pasa a veces en las aduanas. Una aduana porque cruza una mercancía, pues lógicamente, pues si tú vas a mandar, por ejemplo, algo al exterior, pues tú vienen conmigo, oye, quiero mandar, por ejemplo, estas cosas a Estados Unidos. Bueno, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, pero yo me encargo de que se vaya y se envíen. Ese es el servicio que yo debo de dar. Un servicio completo hasta que el destinatario reciba. ¿Qué pasa? A veces ustedes ven con FedEx, que si reciben algo, hasta la puerta de tu casa te lo llevan. Es un servicio completo. Sí es cierto, es mensajería, pero también se envían cosas. Bueno, aquí terminamos. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? En casa, el contrato de transporte sencillito. Vamos a empezar el contrato de seguro. ¿Cuántas veces no necesitamos un seguro por si nos llega a pasar algo? El contrato de seguro, jóvenes, aquí intervienen varios elementos que vamos a seguir uno tras uno en lo que resta, pues, de esta clase, porque para que se den cuenta ustedes no solo de estos elementos, sino incluso las personas que intervienen en el contrato de seguro. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, usted con estos dos primeros párrafos del contrato de seguro, por favor.
Bueno, el contrato de seguro. Aquí están hablando de una persona llamada asegurador, que es la persona que te va a asegurar. Se obliga a resarcir, o sea, pagar un daño o pagar una suma de dinero a otra parte que se llama tomador, si se verifica la eventualidad prevista en el contrato. Aquí viene el tipo de seguro que se contrata. Si es seguro de accidentes, seguro de vida. ¿Cuál va a ser la eventualidad? La muerte. Si es cierto que es una eventualidad de que va a llegar un seguro contra accidentes, puede ser que no haya ningún accidente, pero tú mientras tienes que ir pagando tu prima hasta que se dé la eventualidad, entonces va a intervenir el seguro. Pero mientras no se dé esa eventualidad, no se actualiza la cláusula por el cual el seguro debe resarcir el daño, o sea, componerlo, o bien darte una suma de dinero. Ahora, ¿cómo están manejando, por ejemplo, los que tienen seguro automotriz? Antes, ¿qué hacían? Iba el ajustador en un choque de la aseguradora, veía, bueno, yo choqué, tengo la culpa. El señora le dice al coche, le dan un pase, lleve su vehículo a tal taller, ahí se lo van a arreglar, a pintar, todo bonito. Está bueno, iban al taller, oigan, lo recibían, en una semana está su coche. Bueno, ahora no, ahora vienen, sacan más o menos cuántos son el costo de los daños y le dan el dinero a la persona y que lo lleve a donde quiera. Ya no es prácticamente, era porque los talleres tenían acuerdos con las aseguradoras. Yo te trabajo a ti, y las aseguradoras le pagaban al taller y le trabajaban los talleres de hojalatería y pintura a las ajustadoras. Bueno, entonces estamos hablando de una eventualidad. El contratante o tomador del seguro, que puede coincidir o no con el asegurado. ¿Qué quiere decir? Yo puedo contratar el seguro de vida, yo lo voy a pagar, pero va a ser a nombre de mi esposa. ¿No? O sea, la beneficiaria, ¿quién es? Mi esposa. Si se llega a pasar algo, la beneficiaria es mi esposa. Puede ser que yo contrate el seguro de vida para mí. O sea, para mi esperanza. Seguro me pasa algo a mí, bueno, una enfermedad o algo, pero yo puedo hacer un seguro de gastos médicos a favor de mi familia. Yo lo pago, pero es para mi familia. Si yo no aparezco, pero sí aparece mi esposa, mis hijas y todo, si les pasa algo, ese seguro es para ellas. Que vean cómo va variando el tomador, el beneficiario, el asegurador, el asegurado, todas estas figuras que aparecen en el contrato de seguro. El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador y tomador empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. El seguro es el mecanismo por el cual quienes soportan riesgos pueden transferirlos al asegurador, quien se compromete a indemnizarlo total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos puedan ocasionar. Aquí en Cancún había mucha gente que tiene sus seguros contra huracanes y todo. Cuando pegó el Wilma, en el 2005, yo así, en la lavandería donde llevo mi ropa, desapareció la lavandería porque no pudo la aseguradora. O sea, al momento de pagar las aseguradoras, no se imaginaron el daño que iba a causar Wilma. Te pago a ti, te pago a ti. O sea, no había para responderle a todos. Porque no fue nada más a ti te causa daño. Es como, por ejemplo, la aseguradora también tiene que analizar un seguro, por ejemplo, en México, contra terremotos y siempre está temblando. Bueno, yo te aseguro, incluso empezaron a haber seguros contra COVID. Pero más que nada, ¿qué puede hacer el COVID? Atención médica. ¿No? Pero a veces yo me pregunto, una atención médica en un hospital privado,
con la cuestión del COVID es carísima, carísima. Y desgraciadamente lo más que nos golpea el COVID es una parte, digo, muy, delicada, los pulmones. Bueno, ahorita que regresemos, jóvenes, ya se está yendo el tiempo. Los que están en casa, vamos a continuar con el contrato de seguro. Estamos viendo lo último aquí en clase, es el mecanismo por el cual quienes soportan riesgos pueden transferirlos al asegurador, quien se compromete a indemnizar total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos puedan ocasionar. Bueno, regresamos, jóvenes, nada más para que continuemos con nuestra clase, incluso los que están aquí presenciales. Tomen nota, jóvenes, el examen parcial, la síntesis 1 y la síntesis 2 son las que deben de estudiar para el examen. El próximo miércoles 3 de noviembre de 2021. Tienen ustedes la clase de 8 a 11. Yo creo que tienen otra clase de 12 a 3. Ya después de las 3 de la tarde, pues sería día de examen. Tienen hasta las 23:59 horas para poder contestar. Es un solo intento, 1 hora y 20 reactivos de opción múltiple. A, B, C. Gracias. ¿Todos están haciendo su servicio social? ¿Ustedes? ¿En dónde está? ¿En SAC? ¿Pero municipal? Ok. Nos conectamos después del corte. Ya viene el corte en menos de 1 minuto.